Pilita ikuwilakusqayki. Ok, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Enrollados, la franja de live que hemos creado en Retina Latina para todos ustedes. El día de hoy ya los voy a presentar con mayor detalle, pero nos acompañan dos directores, Martín Natalevich, que es director de Documental Olímpicos, y Juan Carlos Núñez, quien es director de Pies Ligeros. El día de hoy vamos a hablar de cine y deporte. ¿Pero por qué cine y deporte? Bueno, de este mes en Retina Latina. Justamente se acabó pues, al inicio del mes, el 8 de agosto, pues se acabó los Juegos Olímpicos que duraron del 23 de julio a el 8 de agosto. Y bueno, realmente nos preguntábamos en Retina sobre la importancia, la relación del deporte y el cine. Y particularmente, pues yo me preguntaba por esa fascinación que tenemos por el deporte. ¿Cómo es posible que, digamos, cada Juegos Olímpicos todos estemos tan atentos a lo que ocurre ahí, a entender, a conocer cada una de las disciplinas deportivas? Hay una fascinación por las personas que entrenan, ¿cierto? Entrenan su cuerpo y superan estas habilidades físicas para lograr cosas que quizás en nuestra vida cotidiana no contemplamos, ¿sí? Hay una fascinación por observar lo deportivo y esa fascinación cuando la abordamos desde el cine, ¿cierto? No solamente desde ver el deporte en la transmisión televisiva, cuando la abordamos desde el cine nos traen historias tan maravillosas como las que tenemos hoy en Retina Latina y documentales de los que vamos a hablar, olímpicos y pies ligeros. Entonces, ahora sí, pues les doy la bienvenida. Martín Natalevich, codirector de Olímpicos, junto a Ilan Rosenfeld. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Freddy? Encantado de estar en Enrollados con todos ustedes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y también la bienvenida a Juan Carlos Núñez, director de Pies Ligeros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, saludos a Freddy, a Martín, a toda la gente que se está conectando ahorita para esmorrear un ratito con nosotros. Saludos. Bueno, primero que todo, pues les recomiendo, una vez termine este live, que puedan ver los dos documentales olímpicos. Narra una historia coral de diferentes deportistas uruguayos que se preparan para los Juegos Olímpicos de Brasil, ¿cierto? Y ahí vemos, por ejemplo, pues muchas disciplinas abordadas desde los deportistas uruguayos, cómo ellos se preparan para poder ir allá, todas pues los inconvenientes y toda la pasión que le ponen a la preparación. Y por otro lado, en Pies Ligeros, vemos la participación en los años 90 de la comunidad rarámuri en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Entonces, todo el impacto que causó esta comunidad participando en los Juegos en la categoría de atletismo, ¿cierto? Sí se llama atletismo como tal, o debemos llamarle, o sea, sí es atletismo, ¿no? La disciplina. Bueno, realmente también hay un punto de vista crítico que Juan Carlos ahora nos abordará de cómo fue la participación de esta comunidad y cómo fue el acercamiento pues de parte de quienes llevaron a la comunidad a participar en estos juegos. Vamos a hablar de estos documentales.
Pero antes quisiera que conociéramos mucho más a Martín y a Juan Carlos. Me encantaría, por ejemplo, que nos comentaran cómo ustedes se acercaron al mundo del cine. Primero comencemos por ahí, por el cine. ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuvieron al cine? Martín, y pues luego escuchamos a Juan Carlos. Sí, bueno, un poco mi background es en temas de comunicación social. Básicamente estudié periodismo, salí de la universidad aquí en Montevideo estudiando periodismo y bueno, empecé a trabajar en diferentes medios de comunicación y siempre tuve una inclinación natural por el audiovisual porque bueno, entendí rápidamente que si teníamos la suerte de encontrar una buena historia para contar y teníamos la suerte de saber cómo contarla, el audiovisual nos daba, digamos, todas las herramientas o un buffet de herramientas y posibilidades que estaban ahí vinculadas a, bueno, a las imágenes, los sonidos, incluso el texto, ¿verdad? Y mis primeras experiencias vinieron dadas desde el periodismo audiovisual, desde el periodismo televisivo, y a través de esa beta me fui metiendo en el universo de los documentales, haciendo producciones periodísticas, bueno, para algunas cadenas que tienen extensión en todo el continente, haciendo producción y guionado para algunos documentales particulares que me fueron contratando, hasta que, bueno, por allí el año 2015, 2016, yo había estado algunos años fuera del país, vuelvo con el deseo de hacer documental y tengo un encuentro con quien es el codirector de Olímpicos, con quien ya veníamos hablando y bueno, intercambiando mucho acerca de la posibilidad de trabajar juntos, una historia previa en Hungría que finalmente se frustró, nos había unido bastante, pero empezamos a conversar y surgió esta posibilidad, justamente como tú decías, Freddy, de indagar, examinar en qué es o cómo es el deporte de alta competencia, qué es lo que un ser humano tiene que hacer para ingresar en ese universo, y fundamentalmente en un país como el Uruguay, donde los recursos siempre son escasos, donde no hay apoyos institucionalizados, en donde estos deportistas hipotecan su vida profesional al embarcarse en un desafío de tantos años como esto para estar al máximo nivel, eran preguntas que nos interesaban responder y bueno, así nació, así parió Olímpicos, por decirlo de alguna manera. No, ya Juan Carlos ya respondió toda la lista de preguntas, pero, ya Martín, perdón. No, mentira, vamos a abordar más detalle. Por ejemplo, Juan Carlos, tú, ¿cómo fue el nacimiento de esa pasión por el cine? Ya Martín, por ejemplo, nos decía que había sido a través del periodismo y de hecho esa fue la conexión para llegar a Olímpicos. ¿Cómo fue en tu caso? Primero, pues como, exacto, como tu interés por el cine, por así decirlo. ¿De dónde viene ese interés? O sea, mi primer recuerdo del cine era como a los 4 años viendo E.T. en una sala gigantesca donde básicamente los niños no íbamos a ver la película, nomás íbamos a jugar en el tapete, a darnos vueltas y a aventarnos palomitas. Pero era como maravillosa esa sensación de ir al cine, era como toda una experiencia. Yo creo que no hay un niño o una niña que no le guste ir al cine, a veces es como muy potente, meterte ahí, ese sonido, la oscuridad, el tamaño de la pantalla, o sea, yo creo que desde ahí me empezó a marcar ir al cine y desde niño me gustaba ir. Ya cuando me metí ya prácticamente al documental fue cuando a los 21 años me fui a vivir a la ciudad de Monterrey a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales. Y yo estaba estudiando esto al tiempo que estaba empezando el Festival de Cine Documental de Ambulante. Ambulante fue el primer festival de cine documental acá. Y yo me acuerdo haber ido a las funciones, eran gratuitas. Estábamos ahí como 5 chícharos, como que nadie pelaba mucho esas películas, pero fue bien fuerte ver todos esos materiales. Me acuerdo que vi algunas películas sobre la Revolución Cubana, como materiales viejos, tenía una sección que se llamaba Injerto, que es como los materiales de cine experimental, y todo eso fue abriendo un poco la cabeza, ¿no? Y ya a partir de ahí
todo, digamos, hace un poquito más de una década, yo empecé como a viajar mucho, a querer conocer el país y empecé a viajar mucho como a los pueblos y yo creo que definiría la pasión por el documental primero como viajero y después como registro. Eh, entonces, cuando supe esta historia de que aparecen pies ligeros, era parte de esos mismos viajes, era parte de ese pretexto para seguir como viajando y conociendo más acerca de este pueblo, que al final es un pueblo que está a unas cuantas horas de donde yo nací, pero que nunca lo había entendido del todo. Entonces había mucha inconexión en la ciudad no sabíamos mucho de este pueblo. Entonces, fue de modo vivencial que lo empecé a experimentar cuando empecé a ir a la comunidad y a platicar con la gente. Y a partir de eso hice como esta primera película que ya me atrapó como en el mundo del cine, por así decirlo. Antes de eso no había hecho mucho, casi nada, y ahora ya casi todo mi cabeza está rodeada de eso, ¿no? Sí, básicamente así surgió. O sea, fue como tú vivías cerca de la comunidad, eso no lo sabía. O sea, digamos que siempre conociste a la comunidad de alguna forma, pero no te habías acercado a ella. Pasa lo que sucede cuando hay comunidades indígenas cerca de las ciudades, que hay muchas personas que migran para trabajar y entonces los ves en las calles, pero de niño escuchas el idioma, no sabes muy bien qué onda, ves mucho el racismo, ves mucha la discriminación y algunas veces de niño fui un par de veces con mi familia a la Sierra Tarahumara, pero cuando vas así como un turista, pues no entiendes, ¿no? O sea, Claro. al final terminas nada más como, hay una distancia muy grande. Pues. Entonces, no fue hasta que hice pies ligeros que pude romper un poquito esa distancia y ya entrar a esta comunidad que se llama Panalachi, que está aproximadamente a 5 horas de la ciudad donde yo nací, que es Chihuahua. Y ya cuando conocí ese mundo y a estas personas, pues, me voló la cabeza. Fue como entender hasta cierta manera parte de mi identidad, de mi territorialidad, ¿no? De dónde vengo también. Hasta cierto punto es una búsqueda introspectiva también, de tus raíces, de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Tu historia. Yo veo de Juan que este acercamiento se da más como de ese interés por la comunidad. Me gustaría saber, Martín, en tu caso, ¿cómo es esa relación tuya con el deporte, los deportistas, digamos, en Uruguay? ¿De dónde nace ese interés por el deporte? Quizás tú eres aficionado o digamos, sí, coméntanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido esa cercanía al deporte? Sí, creo que en el ADN uruguayo, bueno, no pretendo generalizar, pero en el ADN uruguayo está la cuestión del fútbol. ¿No? Digo, aquí en Uruguay se dice que somos 3 millones de directores técnicos. Todos tenemos una opinión acerca del equipo, de cómo debería alinear, etc. Y sí, yo desde chico, digo, no, muchos chicos uruguayos cuando son niños sueñan con ser jugadores. Yo también lo soñé en algún momento hasta que me di cuenta que no tenía ninguna cualidad para ello, ningún atributo medianamente positivo. Pero sí, siempre fui deportista. En su momento corrí una maratón también. Me preparé para correr 42 kilómetros. Y sentí una cuestión muy especial ahí que tenía que ver con una lucha espiritual en cuanto a la preparación, al correr, al sentir que uno podía ganarle a ese esfuerzo, a sentirse bien con uno mismo. Y también lo vinculé mucho con el acto creativo, ¿no? Básicamente cuando nos metemos en trabajos de largo alcance, arduos, hay cierta preparación
y cierto recorrido que uno tiene que hacer y que tiene que también estar preparado para aguantar todas esas horas y todo ese camino, ¿no? O sea que no siempre es fácil. Entonces, para mí, la maratón, el correr y los trabajos de largo alcance, como puede ser hacer un documental, siempre estuvieron muy unidos. Y de hecho, yo cuando estoy embarcado en un trabajo de largo alcance, generalmente me encuentro corriendo. Lo hago de manera simultánea. Y hay un libro de Haruki Murakami, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Okay. Que también resultó una inspiración para mí, porque justamente ahí el escritor japonés va por esa misma línea. Una inclinación natural hacia el deporte, pero en este caso yo y el coautor de la película y bueno, todo el equipo que trabajó queríamos ir por aquellos deportes que son ninguneados en el Uruguay, que no tienen visibilidad de ningún tipo, y más allá de lo que podría ser la preparación de un profesional del deporte, lo que más nos interesaba a nosotros era contar esas historias humanas, encontrar conflicto, ver bien que esas historias, no fuimos con una aproximación preconcebida, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver todo el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a determinado lugar. Fuimos abiertos a encontrar historias y creo que de cierta manera fue la satisfacción de hacer esa película, en historias que quizás sean muy cotidianas o que no tengan mucho para decir. Nosotros encontramos un conflicto de amor, pero de competencia entre hermanos. Encontramos un conflicto entre un padre y un hijo, que también habla del amor, pero que también habla del desprendimiento. El atleta que ya se va y tiene el duelo de dejar, y el que está llegando, y bueno, un poco la, la pregunta de si encarar eso en su vida o hacer otra cosa, ¿no? Entonces creíamos que eran preguntas de talante universal, de talante humano, que iban mucho más allá de lo anecdótico del contexto uruguayo, y nos entusiasmó también poder contar eso y hacerlo visible en el documental. Y yo siento estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a ese espíritu que se ve en el documental, en cuanto a las historias humanas, en cuanto a cómo conocemos cada una de las circunstancias con las que ellos tienen que lidiar para continuar su deporte. Y uniéndolo a eso que nos dices de casi que toda una filosofía que hay alrededor del correr, ¿cierto? Y extendiéndolo un poco más alrededor pues, de hacer deporte y estos deportes que mal llamados deportes menores en cuanto a de pronto, la afluencia comercial que tienen. Quisiera preguntarte, bueno, estando tú ahí grabándolos, haciendo el seguimiento durante la grabación, y este paralelismo que haces en cuanto a hacer cine, que también de alguna forma es también como esa carrera, con todos los obstáculos que hay. Para ti, ¿cuál es esa respuesta? ¿Por qué estas personas siguen? O sea, ¿por qué no parar? ¿Por qué no decir, no, sabes que esto no hay apoyo, no funciona, me voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué siguen? ¿Por qué está eso? Digo, sí, creo que es muy personal, no sé si hay un patrón común. Lo que sí puedo decir que es una cuestión muy, muy interna de desafío propio, ¿no? De tocar un lugar de intimidad en cuanto al yo puedo, al yo quiero, pero el yo puedo, al me voy a proponer esto y lo voy a lograr. Y si no lo logro, entiendo que hice lo máximo o intenté hacer lo máximo para llegar a ese lugar. O no, quizás, y esas contradicciones también están. Pero yo creo que sí, que tiene que ver con una cuestión de ponerse un objetivo, ir hacia ese objetivo, con los ojos cerrados, y probarse a uno mismo en determinadas situaciones, y saber que uno puede hacer ese camino y llegar, que es básicamente también lo mismo que correr, ¿no? Saber que uno puede transitar todas esas horas hasta que va a pasar por la meta. Y una vez que pasó la meta, uno dice, bueno, ya terminó, ya está. Y en realidad quizás
lo más entretenido, lo más importante es justamente disfrutar ese camino. Y yo creo que todos, por más que sea de mucho sacrificio, hay buena medida en donde en ese dolor, en ese sacrificio, en ese dejar cosas de lado, hay cierto disfrute. Y entonces me parece que ahí también es una explicación posible del por qué. Ok, interesante, como esa realización desde la individualidad, ¿no? Y en el caso, Juan, te pregunto a ti, en el caso de la comunidad Rarámuris, ¿tú qué para ti, bueno, de lo que tú viste, ¿no? Y de lo que presentas en tu documental, para ti, ¿cuál es ese significado de correr para la comunidad? Eh, es bien curioso, o sea, esa básicamente es como la premisa de la película, porque a los Rarámuris todo el tiempo los occidentales hemos querido saber por qué son tan buenos corredores o qué representa para ellos correr, ¿no? Y yo me incluyo también, para mí era como una gran pregunta cuando fui ahí. Eh, y como que no saber yo muy bien por qué y cuando les preguntaba, bueno, pero qué significa, no sé, como que las palabras faltaban para poder comunicarnos muy bien, porque pues, yo obviamente no hablo rarámuri y ellos hablaban un español ahí más o menos. Eh, Decidimos como optar por ver que habían hecho otros documentales cuando se preguntaban esto y la mayoría de los documentales lo que hacían era intentar hacerles como pruebas físicas tecnológicas, como para, como con tecnología, y para saber qué tenía el cuerpo de un rarámuri que lo hacía así. Entonces, lo que se me hacía más curioso de esos documentales es que nunca, nunca escuchabas a un rarámuri hablar. O sea, como que todo el tiempo era como, a ver, hagan esto, corran de aquí a allá, a ver, les vamos a poner estos aparatos. Y era una cosa muy extraña. Entonces, lo que nosotros optamos fue como, vamos a observar, vamos a observar qué hacen, cómo son sus dinámicas, ¿no? Cómo, cuáles son, no sé, su alimentación. Y entonces optamos un poquito más por entender cuál era su entorno. Y pues básicamente lo que descubrimos era que son personas que caminan mucho, estoy hablando de que a veces van a la casa del compadre que está a 4 horas y a veces no está el compadre, me explico, entonces ya se regresa, van 4 horas caminando, 4 horas de regreso. Y entonces como que decían, a veces cuando voy caminando me aburro y empiezo a correr, ¿no? Como casi que por arte de hacer algo, como una actividad. Ya propiamente el juego de pelota, el juego Rarajípare se llama, es este juego donde se ve que ellos van pateando una pelota de madera. Yo creo que es parte de su cultura y ellos al correr saben que mantienen su cultura viva, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la inspiración para ellos para correr? Yo creo que resistir. Es uno de los pueblos que en el norte muchos de los pueblos indígenas fueron aniquilados, ¿no? Hubo exterminios masivos. Entonces fue uno de los pueblos que se tuvo que alejar tanto hasta un lugar tan recóndito como la Sierra Tarahumara, donde nunca los iban a encontrar, y resistió toda la conquista con muchas bajas, ¿no? Mucha muerte, pero digamos que la gente que resistió quiso mantener su cultura viva y hasta el día de hoy todavía organizan carreras de Rarají, para cada vez menos, cada vez corren menos, antes corrían muchas mujeres, también muchos niños, ahora pues cada vez es más difícil verlo porque de alguna manera ya ese lugar era muy lejano, ya no existe, ya ahora hay
carreteras para todos lados, y hay Coca-Cola, y hay drogas, y hay tramontes, y hay un montón de cosas que están sucediendo en ese territorio. Pero bueno, yo creo que su motivación de correr es eso, resistir como pueblo, resistir como cultura. Y por eso esta es una película no necesariamente de deporte, es una película más sobre la resistencia, sobre hay muchas metáforas sobre la resistencia. Si tú ves la película, como las puedes ir encontrando. Pero me parece muy interesante como esa resistencia desde lo personal, como un poco lo que nos narra Olímpico y como esa realización individual, ¿no? Y la resistencia también como colectivo, como comunidad, y como pues el hacer algo, el reafirmarlo, ¿no? O sea, como un deporte de la comunidad, pues también es como esa forma de estar resistiendo y estar reafirmando su lugar en el mundo, ¿no? O sea, desde lo individual y desde lo colectivo lo vemos. Es como, pues, de alguna forma me lleva a pensar que hacer deporte es como eso, como reafirmar el acto de ser humano y de lo que podemos hacer y cómo podemos expresarnos desde ahí. Te quería preguntar, Juan, precisamente de ese acercamiento que tuviste con la comunidad, ya que mencionaste estos otros documentales, ¿cómo fue ese acercamiento que ustedes tuvieron con la comunidad y para ti cuál debe ser como una forma correcta, por así decirlo, de acercarse a las comunidades y narrarlas, ¿no? O sea, como que a ti, ¿cuál es tu punto de vista frente a esto? Digo que para mí era un poco un tema pendiente porque yo creo que de niño vi muchos episodios que te comentaba hace un rato, como de racismo, de discriminación en la ciudad, como que no lo entendía, como que no sabía muy bien por qué estas personas eran en apariencia diferentes a nosotros, y como que no entendía por qué la gente las trataba mal. O se hablaban tantas cosas como, no sé, que son flojos, que son alcohólicos, que son, todos sabemos esa historia, ¿no? Y entonces, como que de algún modo yo al querer entrar, sabía que a mí me habían dicho que era como muy difícil poder entrar a una comunidad rarámuri, y que de algún modo, como todos sus encuentros que habían tenido en la historia con los hombres blancos, nunca habían terminado muy bien, ¿no? Entonces, como que yo sentía una especie de responsabilidad ante eso. Lo que yo siento que tuve mucha suerte, fue que Victoriano, que es uno de los protagonistas del documental, básicamente el corazón del documental, él, yo recuerdo que iba como hacia su casa. Había conocido yo a su hijo en un pueblo antes de donde vive él. Él vive a 2 horas de ese pueblo. Ya donde vive él es una comunidad, Ojeachi se llama, es una comunidad chiquita, 5 casas, no hay electricidad, que no hay carretera, solo llegas a través del monte. Y iba yo con su hijo, iba todo el tiempo pensando en el camino. Decía yo, no, a ver si no es un choque cultural para Victoriano, que me vea con todos mis aparatos. No sé, o sea, yo venía pensando locuras. A veces era un chamaco de 24 años, creo que tenía cuando lo conocí. Entonces, cuando lo conocí, me di cuenta que Victoriano había estado casi en todos los continentes, había hecho un montón de reportajes. O sea, el choque cultural era para mí, pues. Él había contado esta historia miles de veces, me explico. Eso fue algo que a él le interesó. Como hacía 20 años que eso había sucedido y ya nadie hablaba de esas carreras, como que le llamó la atención que llegara alguien a volverle a preguntar sobre lo mismo que hacía mucho era como su gloria deportiva, por así decirlo, ¿no? Entonces eso me facilitó que Victoriano habla muy bien español, había tratado con muchos chavochis, como le dicen los ramos a los blancos,
había tratado con mucha gente y le gustaba como contar su historia. Entonces fue a través de él, fue que poco a poco nos fuimos abriendo las puertas con más, su familia, con otros corredores, al final la comunidad es chica, ¿no? Pero de algún modo, esto de lo que mencionas, de si hay una manera más correcta que otra de narrar este tipo de historias, es algo que hasta el momento yo todavía no sé si lo hice muy bien, ¿me explico? O sea, como que es algo que te va a perseguir un poco toda tu vida, porque hay un montón de complejos éticos que uno al final, cuando está tratando de representar la vida de alguien, nunca vas a saber bien si lo pudiste hacer mejor, si no debiste haber dicho eso, si debías haber dicho lo otro. Yo todo el tiempo vi la película más como un documental, lo vi como un homenaje hacia ellos, ¿ves? Entonces traté como de ser como muy cuidadoso de mis interpretaciones, y entonces decidí que la mejor forma era que ellos mismos nos contaran su historia. Yo de alguna manera, obviamente en el montaje, pues tú decides qué poner y qué quitar, pero es una cuestión muy fuerte. O sea, yo creo que el futuro de este tipo de documentales es la autorrepresentación. O sea, me encantaría que la gente de la Sierra Tarahumara tuviera las herramientas para poder hacer documentales sobre su mismo pueblo, que no tenga que venir alguien de fuera a interpretar, por así decirlo. Entonces, pues nada, yo creo que hay que ser muy, muy humildes, muy respetuosos, nunca dejar mal parado a alguien. Esto puede, uno llega a comunidades tan pequeñas, esto puede generar conflictos grandes en la comunidad. ¿Me explico? Si le prestas más atención a alguien que a otro alguien, que empiezan, que si hay dinero, que si no hay dinero, hay un montón de cuestiones que uno tiene que ser bien cuidadoso, y yo creo que eso fue, estas canas que ves, yo creo que me salieron ahí, cuando tenía que tomar esas decisiones que eran importantes. Hacia el final, yo le mostré la película a Victoriano y a Cirildo, y les vi como una especie de tranquilidad y que les había gustado un poco, y ya, como que dije, bueno, ya, ahí al menos no lo hicimos tan mal, ¿no? Pero creo que si ellos me hubieran dicho, no, esta película no me gusta, no quiero que la muestres, hubiera sido muy triste, pero probablemente le hubiera respetado esa decisión, a pesar de los años que llevábamos haciéndola, ¿me explico? Porque pues para mí lo primero es, lo primero con ellos era la amistad, y después era el documental. Interesante, forjar esa amistad antes, y es un trabajo de años, no es una cosa como de llegamos este fin de semana y grabamos, sino es una construcción que fuiste forjando. Y en tu caso, Martín, quisiera saber cómo fue ese acercamiento a los deportistas. Y sabes que tengo la duda, ¿cómo es cuando ya de pronto, bueno, primero, cómo diste con ellos, cómo fue como esa, por así decirlo, esa selección de los deportistas que iban a aparecer en el documental? Y ya cuando estás grabando con ellos, ¿cómo se plantea esto de, oye, voy a estar grabándote todo el tiempo? O sea, o digamos, o si se definen como algunas escenas, incluso como puesta en escena, en algunos casos, ¿cómo es ese trabajo? Sí, nosotros, me acuerdo que primero lo que nos propusimos era ver qué glorias olímpicas uruguayas quedaban vivas, y ir por ellos para ver cómo estaban, cómo vivían, qué era de sus vidas. Y ahí dimos con dos personas, una que sabíamos que estaba viva porque su mérito olímpico había sido en Australia en el año 2000. Entonces, era una persona medianamente conocida en el medio, y era quien había ganado la última medalla olímpica para el Uruguay. Y sí encontramos a un remero que había competido en Helsinki, y en otra Olimpiada, muchas décadas atrás. Entonces, de cierta manera, también nos interesaba poder hablar con él, ver su perspectiva, su visión, su historia.
Entonces, esa fue la primera aproximación y bueno, quienes vean el documental se darán cuenta que ellos abren un poco la historia y justamente se preguntan qué es ser un olímpico en el Uruguay. Pero, como dije, lo que nos entusiasmó a nosotros era ir por aquellas historias de personas quizás poco conocidas, que practicaban disciplinas que no tuvieran demasiada publicidad o que no tuvieran demasiada exhibición en el Uruguay. Y ahí básicamente empezamos a conversar con ellos, con todos ellos, primero para saber en qué estaban, este, mm, qué es lo que querían, cómo tomaban esta propuesta, ¿no? De filmarlos, de entrevistarlos, obviamente, en lo que podía ser una entrevista más estándar, como aparece en el documental, pero también de hacer un seguimiento medianamente exhaustivo en sus casas, hablar con sus familias, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, ir a sus lugares de trabajo, y en general encontramos mucha receptividad. Y para nosotros siempre el límite lo ponía el entrevistado, digamos. Íbamos hasta donde estaba bien para él y así quedó claro desde el inicio. Entonces, si uno creo que se acerca un poco, como dice Juan, desde el respeto, desde ver al otro como un ser humano y no como el objeto de una filmación, más allá de que uno está observando y está tomando decisiones y después va a tomar decisiones, obviamente, ahí yo creo que sí, hay un respeto ganado y creo que es funcional también a los efectos del propio documental, porque la otra persona también se abre de una manera que quizás si uno iría desde la exigencia desde la imposición de condiciones, obviamente no lo haría, ¿no? Y aparte, uno demuestra también que tenía un interés legítimo en conocer esas historias, esas vidas, más allá de la cuestión anecdótica de que se estaban preparando para un juego olímpico en particular, como era Río 2016. No pasamos suficientemente, esto tengo que ser honesto, no logramos el suficiente tiempo con todos, con algunos que aparecen me hubiese gustado pasar mucho más tiempo, pero sí con aquellos que creemos que forman parte del núcleo duro de las historias y que, bueno, a las cuales también les dedicamos más en cuestión de tiempo. Creemos que logramos conocerlos bien y pasar un buen tiempo con ellos y, bueno, de cierta manera hacer una representación medianamente fidedigna. Y bueno, después en el estreno aquí en Montevideo estuvieron todos ellos o todos los que estaban en ese momento en la ciudad. Bueno, fue una cosa muy linda también. Entiendo que a ellos les gustó la película y algo particularmente emocionante para nosotros fue que todos los deportistas que viajaron a Río 2016, siendo aquellos que habíamos filmado y que tenían posibilidad de estar, como otros que estaban compitiendo para un lugar, pero que no llegaron, pero bueno, todos los que fueron a Río 2016, un día antes de empezar el Juego Olímpico, vieron la película, se juntó toda la delegación y vio la película ahí, y bueno, sirvió también como una motivación importante para ellos que iban a competir. Ok. Y te quería preguntar en cuanto a cómo contaste esta historia, cómo contaron esta historia, porque, bueno, ahora pues, cuando vean el documental se van a dar cuenta que son varios protagonistas. Yo conté, ahora me corrigen si estoy equivocado, pero 7 historias, ¿no? O sea, son 7 historias más o menos. Y decides en el documental contarlas de una forma lineal, o sea, digamos que vamos conociendo como si fuera una estructura capitular, o sea, cómo llegaste a esa conclusión, en algún momento pues contemplaron cruzar las historias o crear otra estructura. Sí, ¿Cómo? sí, sin duda. La estructura del relato bueno, las diferentes narrativas o estrategias narrativas que íbamos a utilizar fue un tema de discusión importante con el codirector, pero también con otros miembros del equipo. Pensamos en varios momentos en cruzar las historias y quizás darle una narración más temática, ¿no? Digo,
cuestiones por las que todos esos deportistas estaban pasando y temas con los que se tenían que enfrentar, y bueno, que eso de cierta manera fuera el motor que alimentara la película. Pero en determinado momento nos dimos cuenta que en realidad que cada historia tenía un motor particular en sí misma, y que quizás, solamente quizás, porque bueno, no terminamos montando lo que hubiese sido una historia coral entrecruzada, eso, el ejercicio nunca lo hicimos, nunca lo llegamos a hacer, así que no sé cuál hubiese sido el resultado, pero nuestro razonamiento fue que quizás con tantos personajes y siendo tantas disciplinas, quizás para el espectador podía tener cierto grado de dificultad a la hora de seguir todo el relato. Y por eso decidimos justamente ir quizás por una cuestión sí, más lineal, más clásica, de historias que empezaban y que terminaban, pero que en mayor o menor medida estaban todas vinculadas, ¿no? Con temas que los cruzaban a todas, que eran transversales a toda la película. Pero bueno, esa fue un poco la decisión. Ok. No, igualmente también con las nuevas narrativas, y ahora que la película está en Retina Latina, pues o sea, también puedes decidir cómo ver, ¿cierto?, las historias por partes, y pues, sabes que ahora la proyección es dependiendo de cada usuario, y me parece como interesante que tenga esa posibilidad. Juan, bueno, en cuanto a cómo narraste tú la película, cómo narraste Pies Ligeros, hay mucho material de archivo. Te quería preguntar por este material de archivo, cómo pues accediste a ese material, y también cómo se involucra ese material con las grabaciones que hiciste. ¿Cuál es el papel del archivo en el total? Sí, una cosa como bien fortuita también. De algún modo yo, fue la primera investigación que hacía sobre un tema, y tampoco es que supiera investigar como muy a fondo. Y lo que sucedió fue que, tú sabes, googleas algunas cosas y dices, no hay archivo, ¿no? Como que no hay una que otra foto en internet, pero no hay archivo. Como que esa era mi idea. Y entonces la primera estructura que hicimos de la película era que queríamos llevar cuando yo me di cuenta que quería hacer un documental era cuando supe que Victoriano, tanto Cirildo como Victoriano, sus hijos eran corredores, y sus papás habían sido corredores, y sus abuelos habían sido corredores. O sea, ahí es donde yo me di cuenta que había un linaje, que había una historia viva, por así decirlo, que no fue como un golpe de suerte. Entonces ahí es donde yo dije, oh, esto da para un documental. Entonces lo que yo primero me imaginé fue, como no tenemos material de archivo, vamos a grabar a los hijos corriendo una ultramaratón, y como que no sé, yo me imaginaba grabándolo con una videocámara de los 90, algo así, y vamos a hacer pasar como que estos son los papás, y hacia el final del documental develamos que no son los papás, son los hijos. Yo me imaginaba ahí una estructura bien fumada, ¿no? Y ya después, como a los 2 años, decidí ir a buscar a este doctor Cherokee, que es el que los llevaba a las competencias, porque él no vivía ya en ese pueblo. Como que ellos no sabían muy bien a dónde se había ido, y por ahí alguien me dijo, no, vive en un pueblo que se llama Polanco, y la sierra es muy difícil de andar. O sea, andar de un pueblo a otro, a pesar de que sean, no sé, 100 kilómetros, te puede tomar un montón de horas, porque no hay caminos, porque no hay transportes, porque necesitas una camioneta 4x4 para llegar a un lugar. Entonces, yo en un principio pensé que no era un personaje que iba a necesitar, pero pasado el tiempo como que dije, no, sí, hay que ir a buscarlo, y lo entrevistamos, ¿no? Y tardé como 4 días en encontrarlo, y tuve que andar pidiendo ride y durmiendo donde podía, porque, o sea, no es un sitio fácil llegar a donde él vive. El caso es que cuando llegué,
él tenía un montón de materiales, tenía una caja gigante llena de fotos, de videos, de revistas donde habían aparecido, las carreras. Y yo le pregunté, oye, este material podríamos verlo. Y fue como un tesoro, ¿ves? Fue como verlos a ellos más de 20 años atrás corriendo esas carreras de las que tanto me hablaban. Dije, no, este material tiene que ir a la película, ¿ves? No podemos como desaprovecharlo. Y a partir de ahí buscamos a los que habían los autores de los videos, Suiza, en Estados Unidos, pero solo pudimos encontrar a uno. Así que si ustedes conocen a alguien de los que hayan hecho estos materiales, háganos llegar esa información para ponerle su respectivo crédito, que hasta ahora todavía no sabemos muy bien quién los grabó, ¿ves? Pero bueno, nosotros pensamos que esta era como una resignificación de sus materiales y que de algún modo estaban ahí como guardados en una caja y ahora la gente los puede volver a ver y espero que si un día llegan a ellos a ver la película les agrade lo que hicimos con esos materiales, pero sí, el archivo fílmico para mí es una cosa que me gusta mucho en textura, en imagen, en la emoción que te transporta al pasado, ¿no? Es como unir. De hecho, si te das cuenta en la película, los puntos altos es el material de archivo. Los picos altos, los que te hacen como emocionar, que tienen un ritmo más dinámico, y después ya como que aterrizamos y volvemos a un poquito más a lo observacional en el presente, ¿no? Entonces así va jugando la película con esos materiales. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, y precisamente se nos habla de eso, como de cómo todas estas grabaciones que se hicieron y que todavía pues también hacemos, digamos, caseras o de aficionados, pueden ser resignificadas y narrar, ¿no? Y ser parte pues de esas nuevas lecturas, y me parece pues muy, muy interesante eso. Bueno, ya vamos cerrando nuestro capítulo de Enrollados, pero nos falta una parte. En Enrollados siempre hacemos al final un juego. Entonces, la semana pasada, no, el mes pasado, hicimos un juego de ilustración. Ahora vamos a hacer una trivia sobre los Juegos Olímpicos. La idea es que lo hagamos esta vez, pues, los tres. O sea, yo voy a compartir ahora, pues, mi pantalla y vamos a hacer la trivia entre los tres. Yo leo la pregunta y ustedes me dicen la respuesta. Yo no sé mucho de los Juegos Olímpicos, así que estoy en sus manos para que ganemos esta trivia, ¿vale? Entonces, voy a compartir. ¡Tatán! Aquí estamos. Este juego se llama Play Carut. O sea, con eso uno quiere jugarlo. Trivia, Olímpicos y cine. Listo. Entonces vamos a poner aquí Enrollados. Y vamos entonces a jugar. ¿Preparados? Uno, ya. A ver. ¿En qué ciudad se celebran siempre los antiguos Juegos Olímpicos? Ok, 8 antes de Cristo. ¿En qué ciudad se celebraban siempre los antiguos Juegos Olímpicos en el siglo 8 antes de Cristo? ¿Roma, Olimpia, Atenas o Santorini? Atenas, ¿no? ¿Cómo? Atenas, yo creo, no sé. Atenas, yo también creo. Atenas. Yo puse Olimpia. Olimpia, ok, bueno. Vamos por Atenas. Vamos a ver. Ay, Olimpia. Ya. La lógica. Y no falla. Sí, era muy lógico, pero dije, no, nos quieren engañar con esa. Juan. Vamos con la siguiente. Sí, ¿Cuál es la famosa locución latina que se empleaba en los Juegos Olímpicos? Situs, Altius, Fortius, Cogitu, Ergo Sum, Carpe Diem o Veni, Vidi, Vici. Martín, tú sabes. La roja, ¿no? Carpe Diem y Cogito Ergo Sum lo descartaría. Estoy entre Sitius, Altius, Fortius y Veni, Vidi, Vici.
Ok, Supongo que Sitius Altius Fortius. Sitios. lo vamos por eso. Vamos. Siguiente. ¿A partir de qué año empezaron a participar las mujeres en los Juegos Olímpicos? Siempre han participado a partir de 1920, a partir de 1900 o a partir de 1896. 1920, diría yo. Sí. 1920. ¿No? 1900. 1900. Antes, ¿ves? A ver. Ahí está ganando Juan Carlos de Retina Latina en el máster. ¿Son deportes olímpicos el surf y el skateboard? ¿Sí, o Sí. no? Sí. A partir de esto. ¿A partir de dónde? ¿De cuándo? De estas Olimpiadas pasadas. Sí. De De Tokio. Tokio. Interesante. Bueno, siguiente. ¿En qué año participó Uruguay por primera vez en los Juegos Olímpicos? 1964, 1928, 1900 o 1924. Uf, yo diría que compromiso. Yo diría que 1924. Yo digo que 28. Más para... ¿Ah, sí? Súper. No. Bien, siguiente. Esta no vale para mí. ¿En qué año participó México por primera vez en los Juegos Olímpicos? Que no pregunten por Colombia, por favor. 1900, 1928, 1964, 1924. ¿Qué será? 24. No, sí, será. Bueno, vamos con el 24. Sí, 24. Bien. Bien. Mismo tiempo que Uruguay. Ok. Siguiente. ¿Quién es el director del documental Olimpiadas sobre las gestas de Berlín en 1936? Juan Carlos Núñez, Martín Natalevich, ok, ¿no? Leni Riefenstahl o Karl Fromm. Lenny. Sí, vamos con Lenny. Leni, ¿no? Bien. Bien. Bien, está yendo bien. Asterix y Obelix fueron a los Juegos Olímpicos. No. ¿Cómo así? Yo iba a decir verdadero. O sea, no era una broma. O sea, no, entonces hay que leer sobre eso. Ya tengo la duda. Pues sí, sí, es una historia real. ¿En qué Juegos Olímpicos se inspira la película Carros de Fuego 1981 del director Hong Hudson? Atenas 2004, París 1924, Los Ángeles 1932, Ámsterdam 1928. ¿Ámsterdam? Los Esto habla mal Ángeles, de diría yo. ¿Cómo? Los Ángeles. Los Ángeles. París. ¿No? París. A un continente de distancia. Están muy difíciles. La última pregunta. ¿A qué ciudad acudieron los primeros rarámuris a competir en los Juegos Olímpicos? ¿Barcelona, Ámsterdam, Berlín o Ciudad de México? Esa ya se las había dicho. Ámsterdam. Ámsterdam. Super. Muy bien. Bueno, no nos fue tan mal. Tuvimos 6 puntos, pues sí, 6 respuestas acertadas, así que bien, para hacer nuestra primera ocasión. Y bueno, voy a dejar acá de compartir pantalla. Y bueno, eso fue, digamos, nuestro episodio de Enrollados del día de hoy, ligado al mes del deporte en Retina Latina, cine y deporte. Les recuerdo, por favor, que vean las películas de Martín, Olímpicos, y de Juan Carlos, Pies Ligeros. Y quisiera pues agradecerles a ellos por habernos acompañado el día de hoy. Martín, muchas gracias. Un gustazo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Y Juan, también muchas gracias por estar. Igual un gusto, Freddy, Martín, conocerles y qué importante la iniciativa de Retina Latina. Ojalá y podamos tenerla muchos años más y seguir viendo buenas pelis ahí.
Claro que sí, apoyen el cine latinoamericano. También es un juego, y seguramente casi que un juego olímpico, que pues, de todas estas personas que luchan cada día pues, por hacer cine. Y yo ahí ligo a la reflexión que hacían Martín y Juan sobre el deporte, ¿no? Que creo que también como esa elección de resistencia, de narrar y narrarnos desde el cine latinoamericano. Entonces, por eso también pues celebro personalmente Retina Latina y que podamos ver películas como Olímpicos y como Pies Ligeros en esta plataforma. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Juan y Martín, y a todos ustedes que nos están viendo también muchísimas gracias. Y nos vemos entonces el próximo mes en Enrollados. Hasta luego. Gracias. Chao. Nos pilita ikuwilakusqayki.